Ser Podcast. Lo que van a escuchar ahora en Ser Podcast es más necesario que nunca, la ciencia en A Vivir. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Pere Estupiñán, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Químico, bioquímico, conductor en la 2 de El Cazador de Cerebros. Te va a acompañar de por vida esa presentación. Y nos falta sí. Todavía nos falta Javier San Pedro. Por poco, yo creo, ¿no? Esperamos, sí. Por poco. He dicho muchas veces que es un viaje de vuelta desde México muy largo, más largo de lo que él imaginaba. Y nosotros también, pero... Qué misterio estamos creando, ¿eh? Volverá. Bueno, ya lo explicará él cuando llegue. Oye, creo que esta semana tus labores de divulgador científico te han llevado hasta el Museo del Prado supongo que no a ver cuadros, como lo hace la gente, ¿no? A ver ciencia. No, la verdad es que fui para preparar una grabación del Cazador de Cerebros que se va a convertir en un capítulo entero. Es fascinante. O sea, entré por me permitieron entrar por el lateral del Museo del Prado y te llevan, bueno, pues una parte que no tiene acceso al público y de repente subes a lo que piensas que serán unas oficinas y es un laboratorio de química con un cromatógrafo de gases, un cromatógrafo de HPLC, de líquidos, con un microscopio electrónico, con muestras que eran como casi biopsias de cuadros. Te explican que van a los cuadros y hacen como si fuera una biopsia, un pequeño pinchazo y sacan nada, una muestra pequeñita y allí con el microscopio electrónico hacen la estratigrafía para ver las diferentes capas, ver de qué... Tanto por temas de restauración como por temas de investigación. Es decir, si tienen que restaurar un cuadro, que el taller de restauración es magnífico, también fui, pues dicen a ver qué pigmentos se han utilizado para utilizar los mismos, si hay algunos barnices especiales, pero luego para investigar también, ¿no? Porque qué capas han habido en los cuadros, porque después, ya me voy adelantando, pero es que te bajan a un sótano donde hay una especie de búnker que le llaman, dicen el nombre oficial es diferente, pero todos le llaman el búnker, que tienen rayos X y rayos infrarrojos y te permiten ver las diferentes capas que había antes en el cuadro, porque te plantean, dicen, a ver, la gente va al museo, ve un cuadro allí y se cree que esto fue así desde el principio y no, hay gente que ha pintado por encima, porque a lo mejor un dueño de ese cuadro pues no le gustaba y lo cambiaba, y esto entonces con la radiografía de infrarrojos y de rayos X se puede ver lo que había por debajo o se corta, o sea, y esto con las telas, o sea, rayos X te permite ver las telas que había debajo, si estaban cortadas, si no estaban cortadas, si había añadidos y investigar un poco es casi como la paleontología. La génesis del cuadro casi, sí, ¿no? Mira, había un ejemplo muy concreto. O sea, tienen ahora una exhibición con una copia de la Mona Lisa, una copia muy bonita, hay varias copias, se ve que de la Mona Lisa, pero cuando hicieron los rayos X, los infrarrojos, que te permiten ver los trazos originales que hizo Leonardo y el que lo copió. Entonces, de la original y de esta, vieron que las rectificaciones que estaba haciendo Leonardo también estaban en la copia. Entonces una copia que no se hizo después de terminar el cuadro, sino que algún alumno de Leonardo la estaba haciendo en el mismo momento que la estaba haciendo Leonardo, posiblemente detrás, copiándola. Bueno. Son cosas que, historia del arte hay muchísima, pero que la ciencia te permite averiguar otras cositas más. Y cada vez más, y supongo que todo eso cuidando los cuadros y tratándolos con el sumo cuidado, ¿no? Porque cada uno de ellos es un valor incalculable. O sea, tienen unas máquinas para moverlos, tienen una cámara de anoxia para desparasitarlos, o sea, una cámara enorme donde quitan el oxígeno, ponen nitrógeno cuando aparece un nuevo cuadro, porque imagínate que tenga algún tipo de mini organismo que Claro, algún tipo de hongo también. Oye, empieza también la cumbre del clima de Glasgow, la COP26, que como apuntan muchos expertos debería ser la cumbre definitiva para lograr las emisiones cero antes de 2050. Llega sin siquiera haber logrado los objetivos marcados en el Acuerdo de París. Claro. A partir de ahora muchas veces hablaremos de lo que se pactó en la cumbre de Glasgow. Yo no sé cómo afrontas esto. No, bueno, yo particularmente con escepticismo, pero bueno, sé que no es la actitud correcta, pero yo lo veo como lo más realista. Esta cumbre es importante porque en el Acuerdo de París se fijaron unos compromisos y se dijo que cada 5 años se tenía que informar
los países de si los habían cumplido o no y retocarlos en función de lo que la ciencia vaya diciendo. Entonces, se ha visto primero que los compromisos que se adquirieron son insuficientes, es decir, que deberían haber más reducción de emisiones todavía, pero es que además no se están consiguiendo los compromisos que se pactaron. Es decir, que el límite se pretendía que con esos compromisos a final de siglo no se aumentara de 2 grados la temperatura del planeta. Ahora se ve que si se cumplieran estos requisitos llegaría a 2,7 grados. Pero es que además no se están cumpliendo, es decir, es un desastre. Y hay una especie de trampa que China, Estados Unidos y algunas potencias están diciendo, no, a mitad de siglo, 2050, 2060, prometemos emisiones cero, sin explicar muy bien cómo y dices, es que si no sois capaces de cumplir ahora, ¿por qué vamos a confiar? Entonces, no quiero pasarme de escéptico porque no lleva a ningún sitio, pero bueno, digamos que preparémonos para lo que nos viene. Estamos preparados para el desastre, ¿no? Bueno, la semana que viene empezamos a hacer recuento de lo que vaya pasando. Vale. It starts off in the misty morning, fog is hanging low, the city is as quiet as a ghost. Queríamos hablar de un libro que ha sido todo un fenómeno en Estados Unidos, con más de 500.000 de ejemplares vendidos allí, publicado después en otros 25 países. No es habitual que pase con un libro de alguien que es como tú, Pera, es un divulgador científico. Antes, por cierto, fuera de micrófono, intentábamos encontrar la palabra en inglés para divulgador científico, y es básicamente definido como un científico que es medio periodista, un periodista que es medio científico, pero que se dedica a explicar un poco el conocimiento, a expandir el conocimiento, ¿no? Y es verdad que el libro tiene todos los ingredientes para cautivarte una vez que empiezas a leerlo y hablamos de ese libro y de repente nos enteramos de que el autor pasaba por Madrid. Bueno. Con lo cual dijimos, pues vamos a aprovechar a que pase por el estudio. El libro se llama Respira, la nueva ciencia de un arte olvidado. Está publicado en España por Planeta y su autor es James Nestor. James es periodista científico, escribe para medios como el New York Times o Scientific American y vive habitualmente en San Francisco. ¿Cómo estás, James? Buenos días. Buenos días. Y gracias por venir. Lo primero que leemos en el libro es que respiramos más de 20.000 veces al día y hasta en el primer capítulo ya dices que el 90% de nosotros lo hacemos mal. ¿Nos puedes explicar por qué? Hace años lo escuché de los investigadores y pensaba que era imposible. Yo pensaba que respiraba bien. Sigo vivo y pensaba que respiraba bien, pero si te fijas en todos los desórdenes respiratorios que existen, asma, sinusitis, ronquidos, etcétera, te das cuenta de que la gran mayoría de la población sufre de algún tipo de problema respiratorio. Se ha convertido en algo extendido y pensamos que es normal tener dificultades a la hora de respirar. Pero no es normal. Resulta que nuestros ancestros, los animales en el mundo salvaje, no sufren de estas dolencias. ¿Y por qué nuestros ancestros sabían respirar mejor que nosotros? I think the further you move humans away from our natural environment in which we've evolved, the sicker we get. Creo que cuanto más alejados están los humanos del entorno natural, más ocurre esto. Esto es muy obvio en todas estas enfermedades que están asociadas con la edad industrial. Estamos todo el día sentados, la comida es procesada y estamos totalmente alienados de nuestro entorno. Nos hemos divorciado al mismo tiempo de la respiración por muchas razones. El aire está contaminado. Estamos en una postura todo el día que no nos ayuda a respirar correctamente y sobre todo
porque nuestros cráneos han cambiado, nuestras bocas han cambiado en los últimos cientos de años. Tenemos bocas más pequeñas y los dientes no caben. Con una boca más pequeña tienes una vía respiratoria más pequeña y esto conlleva problemas respiratorios. Y esto que comentas de la mandíbula es porque comemos diferente comida, comemos, digamos, cosas más suaves y no tenemos suficiente fuerza en la mandíbula. We not only eat softer food, but we eat highly processed food, a lot of which is No solo deficient comemos in alimentos más blandos, sino también procesados, que no tienen nutrientes ni minerales. Sin este estrés asociado a la masticación, sobre todo cuando somos jóvenes, no desarrollamos los huesos y los músculos de forma adecuada. También esto lo vemos en animales que empiezan a vivir en un zoo. Hay una deterioración en sus bocas por los alimentos que consumen. Claro, cuando dices que respirar afecta a muchas cosas, uno piensa siempre en enfermedades pulmonares. ¿A qué otros problemas del ser humano puede afectar una mala respiración? Estamos hablando, por ejemplo, del sueño. So about 50% of the population snores and about En torno al 50% de la población ronca, en torno al 20% sufre apnea del sueño. La apnea del sueño es así. About 20% of the population has this. El 20% de la población la sufre. Y esto es muy nocivo para nuestros cuerpos. Durante la noche es cuando nuestro cuerpo se restaura, se recupera. Pero si estás esforzándote, luchando por respirar, esto tendrá un desgaste para tu cuerpo. Enfermedades que parecen aleatorias, que parece que no están relacionadas entre sí, cardíacas, diabetes, déficit de atención, están relacionadas con la calidad de nuestro sueño y con cómo respiramos. Wow. Entiendo que uno de los factores principales de mala respiración es respirar mucho por la boca en lugar de por la nariz, y eso será por varios factores, pero hiciste una cosa en tu libro que yo también he hecho en algunos míos y que me encanta, que es ponerte a prueba, hacer un experimento. Creo que fuiste a Stanford y te taparon durante un tiempo la nariz para forzarte a respirar por la boca. Cuéntanos la experiencia y desarrolla un poco sobre durante un tiempo, semanas, ¿eh? Semanas, fíjate. I get a little PTSD just thinking back on this. But yes, so I learned a lot about. Sí, me estreso de solo pensarlo. Sí, aprendí mucho sobre la diferencia entre la respiración bucal y nasal de un investigador, el Dr. Nayak, jefe de rinología en la Universidad de Stanford. Cuando respiramos por la nariz, humedecemos, calentamos, preparamos el aire. Nuestro cuerpo de esta manera puede extraer más oxígeno que cuando lo hacemos por la boca. Lo sabemos. También sabemos que todo esto tiene un impacto sobre nuestro rostro, puede hacer que estemos más estresados, más cansados si respiramos por la boca. Lo que no sabíamos era que estos problemas surgían rápidamente. Años, décadas, nunca había habido una prueba, un experimento al respecto. Este médico quiso llevar a cabo este experimento, pero no quería hacerlo porque pensaba que era poco ético. Yo me presté junto con un compañero y durante 10 días estuve respirando únicamente por la nariz y otros 10 días únicamente por la boca. Estuvimos comparando los datos, tomando mediciones 3 veces al día, y lo que no sabíamos es que las cosas iban a ser tan difíciles tan rápido. ¿Y cómo de malo fue? Well, within the first few hours, my blood pressure shot up about 25 points. Bueno, en las primeras horas, nuestra presión sanguínea aumentó 25 puntos. That can increase your blood pressure. When I went to bed that night, I was snoring. Esa noche empecé a roncar. Unos días más tarde, ya 4 horas de ronquidos. En el caso de mi compañero, 6-7 horas de ronquidos. También
Esto estuvo relacionado con apnea, con más estrés, con una reducción del rendimiento deportivo, pero empezamos a realmente medir y a ver que estos problemas surgían después de unas cuantas horas. We knew that these problems would occur after several years, right? But we didn't know they Sabíamos would que estos problemas surgirían después de varios años, pero en este caso fueron horas. ¿Y cómo podemos tener alguna indicación de si tenemos algún problema o no? Porque todos tenemos un poco de congestión nasal a veces o tenemos la nariz tapada. ¿Cómo distinguimos si es algo transitorio o es algo que deberíamos tener en cuenta? O sea, ¿cómo podemos hacer un cierto autodiagnóstico inicial de decir, bueno, debería tener en cuenta esto? I think that the first thing you can do is Bueno, un consejo, una manera de hacer una evaluación comfortably hold your breath es for at least 20 seconds. mantener la respiración durante 20 segundos. Así que exhalar y luego mantener la respiración. Al hacer esto, vemos que hay un intercambio de gases correcto, hay un equilibrio adecuado y poca gente puede mantener la respiración durante 10 segundos sin luego respirar de manera agitada. Ahora mismo hay cientos de miles de personas escuchando este programa de radio, haciendo esto que acabas de decir, que es tomar aire, soltar aire y asegurándose de que lo pueden mantener sin volver a respirar un mínimo de 40 segundos, ¿has dicho? That is considered optimal health. Do not do this driving a car. Eso sería una salud óptima. No hacerlo mientras estéis conduciendo, por favor. Place. And don't Podéis try to hacerlo hold your breath en for casa, 40 seconds at the very en la first. cama, en el A sofá. lot of Westerners, we tend to want to just go Y no all the way intentéis into mantener la something. respiración durante 40 segundos la primera vez. Muchas veces, bueno, intentamos ir a por todas, ¿no? Es mejor ir poco a poco porque respirar de manera correcta también lleva su tiempo, sobre todo si tenemos algún tipo de disfunción respiratoria. Así que yo diría una exhalación, mantener la respiración durante 10 segundos, luego probar con 20. You're holding it for way too long. Si Breathing needs volvemos a una respiración muy agitada es que es demasiado tiempo. Esto nos permite medir un poco dónde está nuestro umbral, ir poco a poco. Pero es aguantar la respiración después de soltar el aire, ¿no? That's right. You Sí, correcto. take a few calm Respirar breaths in through the despacio nose. por la nariz. This doesn't make for very good Esto, bueno, no funciona muy bien en la radio. holding my breath. No. So, Esto es innovación, se llama. up Arriba, and down, abajo, very calmly. muy This isn't- despacio. a lot of people do that. Mucha gente hace eso. No. Few regular breaths. Exhale calmly. Respiraciones lentas, exhalar And when you despacio. feel the first need to Y breathe, cuando sientas la isn't a struggle. necesidad de respirar, you inhale inhalas, and exhalas exhale calmly. con If calma. you're struggling to breathe after that, you're doing it way too long. no hay que hacerlo durante demasiado tiempo. It's interesting that scientists interesante are using this now to Ver que assess los how científicos susceptible people están will be utilizando esto para ver cuál va a ser nuestra respuesta ante la COVID. To assess athletic ability and También performance. para evaluar el rendimiento deportivo. Durante 70-80 años se han hecho este tipo de pruebas para evaluar los casos de asma. Me recuerda, antes le comentaba a James Nestor que yo estuve en el MIT en Harvard con un fellowship y que había un experimento, me acuerdo, en Harvard que te generaban ansiedad quitándote el oxígeno. Es decir, de manera controlada te ponían una máscara que cada vez tenías menos oxígeno para que el cuerpo se volviera ansioso y entonces estudiar la respuesta ansiosa, me pareció. Bueno, esto no es una broma, es lo que hacían en Guantánamo también con la técnica del... Fíjate, claro. ¿Te acuerdas, no? Una cosa más, James, y antes de cerrar con un consejo sobre la respiración perfecta, y es algo interesantísimo en el libro. Tú dices que no solamente hay una forma de respirar, hay varias. Y si tomamos aire por el orificio derecho de la nariz, el cuerpo reacciona de manera distinta a si tomamos aire solo por el orificio izquierdo. ¿Puedes explicar esto, por favor? About 1500 years ago, yogis developed this practice called Nadi Hace Shodhana. unos 1500 años, los yogis empezaron a llevar a cabo esta práctica. Se trata de respirar por un orificio u otro. Y los que habéis hecho yoga lo sabéis. Tapas un orificio, respiras, tapas el otro orificio y respiras. Y vas cambiando. Hace 20 años pudimos evaluar lo que estaba pasando. Frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno, presión sanguínea.
Y si respiramos por el orificio izquierdo, eso hace que nuestro cuerpo se relaje. Menos frecuencia cardíaca, menos presión sanguínea. Y si por el contrario respiramos por el orificio derecho, tiene el efecto contrario. Aumenta nuestra presión sanguínea, nuestra frecuencia, etc. Esto parece una locura, pero ahora ya tenemos los instrumentos científicos que nos han permitido medir todo esto. Y podemos verlo en tiempo real con muchos dispositivos. La diferencia clara entre respirar por un orificio u otro. Bueno, y ahora sí, la respiración perfecta. Y el número mágico creo que es 5,5, ¿no? Sí, para la mayoría en reposo. Muchas personas me han escrito preguntándome por esta cifra y diciendo, he tratado de hacerlo mientras corría. Es en reposo. El cuerpo necesita diferentes cantidades de oxígeno en diferentes momentos. Hace 20 años, unos investigadores averiguaron que cuando seguimos esta cadencia de 5 o 6 segundos de inhalación, 5 o 6 segundos de exhalación, algo mágico ocurre en nuestros cuerpos. Nuestra frecuencia cardíaca se sincroniza con nuestra frecuencia respiratoria. Esto hace que nuestra presión sanguínea disminuya y que nuestro cuerpo se calme. Esto lo vemos fácilmente con un sensor de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, muy populares en Estados Unidos. Respirando así, después de un par de minutos, nuestro cuerpo se transforma. Los investigadores italianos observaron que esta frecuencia de respiración está asociada con decenas de rezos que requieren que respiremos de esta manera. Bueno, pues hemos hecho una especie de meditación en este programa de hoy, ¿no? Hemos aprendido a hacerlo. James Nestor, que es periodista para medios como el New York Times o Scientific American, es autor de este libro, Respira, la ciencia de un arte olvidado, publicado en España por Planeta. Le agradecemos esta clase que nos ha dado sobre cómo respirar bien. James, gracias por venir y suerte con todo. Muchas gracias. Gracias. Y Pera, hasta la semana que viene. Venga, chao. Suscríbete a La Ciencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.